Atención México, hay una cifra que define todo lo que está en juego en la revisión del TEMEC que se acerca en julio de 2026, $1.903.000 millones. Ese es el volumen del comercio intrabloque entre México, Estados Unidos y Canadá en el último año registrado. Para que ese número tenga dimensión real, más allá de las cifras en los comunicados de prensa, hay que entender lo que significa en términos de empleos concretos, familias que dependen de ellos y cadenas de producción que no tienen sustituto inmediato. México se consolidó como el principal socio comercial de los Estados Unidos, superando a China en volumen de exportaciones. Eso no es una casualidad ni el resultado de ningún favor diplomático. Es el producto de 30 años de integración industrial tan profunda que separar las economías de los tres países sería como intentar separar los ingredientes de un pastel ya horneado. No se puede sin destruir el producto completo. Y la discusión sobre si ese tratado se renueva, se modifica o se rompe, va a definir el rumbo económico de la región para las próximas generaciones. El contexto político en el que llega esa revisión no podría ser más tenso. Washington llega a la mesa con una lista de 60 puntos de conflicto identificados contra México y 30 contra Canadá. Esa lista no es una agenda de negociación técnica entre socios que buscan optimizar un acuerdo que funciona. Es la expresión de un aislacionismo que confunde la fuerza política doméstica con la autarquía económica y que ignora que el proteccionismo en el siglo XXI tiene consecuencias reales que ningún eslogan electoral puede absorber ni explicar. La retórica de aranceles punitivos y fronteras cerradas que emana de ciertos sectores del gobierno estadounidense ignora un dato fundamental. Por cada producto que México exporta hacia el norte, hay una red masiva de proveedores, logísticos, financieros y manufactureros en Estados Unidos que también gana. Romper el TEMEC no es quitarle trabajo a los estadounidenses para dárselo a los mexicanos. Es desmantelar una cadena de producción integrada que hace competitiva a la región completa frente a las economías asiáticas que llevan décadas construyendo sus propias redes de integración industrial. La postura que México y Canadá han puesto sobre la mesa en este proceso de revisión tiene una lógica que cualquier analista serio puede seguir sin importar su posición ideológica. Han propuesto una prórroga de 16 años para el tratado. No porque quieran congelar el acuerdo en sus términos actuales, ni porque tengan miedo a la renegociación de cláusulas específicas. Lo proponen porque la estabilidad es el oxígeno sin el cual la inversión no puede respirar. Ninguna empresa va a comprometer miles de millones de dólares en plantas manufactureras, en capacitación de personal y en cadenas de suministro integradas si cada 6 años un político en turno puede amenazar con tirar todo el acuerdo a la basura por un eslogan de campaña. La incertidumbre tiene un costo medible y real en decisiones de inversión que no se toman, en fábricas que no se construyen, en empleos que no se crean y en inversión extranjera que se desvía hacia otras regiones con marcos más predecibles. La estrategia de 16 años o nada no es una postura rígida, es el reconocimiento de que la inversión seria requiere horizontes serios. Hay un dato que la presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido en distintos formatos y que merece ser analizado por lo que dice sobre la naturaleza real de la integración. Por cada empleo que se crea en la industria manufacturera en México, gracias al tratado, se generan 3 empleos indirectos en la economía estadounidense. Ese número no proviene de ningún estudio encargado por el gobierno mexicano para defender su posición en la mesa. Proviene del análisis de las cadenas de valor integradas que hacen que una exportación mexicana no sea simplemente un producto que sale de México hacia Estados Unidos, sino el resultado de un proceso que involucra insumos, diseño, logística, financiamiento y distribución en ambos lados de la frontera. La industria automotriz es el ejemplo más visible, pero no el único. Los sectores aeroespacial, médico, electrónico y agroindustrial tienen exactamente el mismo patrón de integración, donde los componentes cruzan la frontera varias veces durante el proceso de producción antes de convertirse en el producto final que el consumidor estadounidense compra. Ese patrón de interdependencia profunda y estructural es el que los aranceles punitivos amenazan con destruir, no para beneficiar a la manufactura estadounidense, que también depende del mismo sistema,
sino para encarecer los productos que los propios ciudadanos de los Estados Unidos consumen en su vida cotidiana. La cadena de valor automotriz es el caso de estudio que mejor ilustra lo que está en juego. Un automóvil ensamblado en una planta de Michigan o de Ohio puede tener componentes que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos hasta 8 veces durante el proceso de manufactura. Motor fabricado con acero canadiense, mecanizado en Michigan, ensamblado con componentes electrónicos producidos en Jalisco, montado en Texas con mano de obra certificada según los estándares del TMEC. Si en cada uno de esos cruces hay un arancel, el costo de producción se dispara de una manera que no beneficia a ningún trabajador en ninguno de los 3 países. Solo beneficia a los países que producen los mismos vehículos fuera de la zona del tratado y que pueden venderlos más baratos, precisamente porque sus propias cadenas de producción no fueron interrumpidas por la política comercial de la administración que supuestamente los quiere competir. México llega a esta revisión desde una posición que sería impensable hace 20 años. Es el principal socio comercial de los Estados Unidos. El nearshoring, que ha traído inversión extranjera directa en los últimos años, está convirtiendo a México en el destino de manufactura de alta tecnología para empresas que antes producían en Asia y que hoy prefieren la ventaja de la proximidad geográfica, la integración del TMEC y la reducción de los riesgos de cadena de suministro que la pandemia y las tensiones geopolíticas pusieron en evidencia. Esa posición no se improvisa en ninguna mesa de negociación. Se construyó con integración industrial real, sostenida durante 3 décadas, y es exactamente la posición desde la que Sheinbaum puede defender el acuerdo con datos que ningún discurso proteccionista puede refutar. México no está compitiendo contra Estados Unidos en el mercado global. México está haciendo que la oferta productiva de la región completa sea competitiva frente a las alternativas que China y otras economías asiáticas ofrecen. Un basalamanisanda. Primero, México está dispuesto a dialogar sobre cualquier cláusula técnica del tratado que requiera actualización. La economía digital, los estándares laborales, los mecanismos de solución de controversias, las reglas de origen para sectores que no existían cuando se firmó el TLC en 1994, son temas donde hay espacio real para la negociación. Segundo, México no va a ceder soberanía sobre sus recursos naturales, ni sobre sus decisiones de política energética como condición de renovación del tratado. Esa es la línea roja que la actual administración ha dejado clara con una consistencia que ha impedido que Washington la ateste con ambigüedad. Tercero, la cooperación en migración, seguridad fronteriza y combate al crimen organizado, que son los temas que más le importan políticamente a la administración Trump para comunicar con su base electoral doméstica, no son independientes de la relación comercial. Son parte de la misma conversación bilateral, y la calidad de esa cooperación depende necesariamente del tono y el respeto con que se lleve la negociación del tratado en paralelo. Esa conexión no es una amenaza. Es la descripción de cómo funciona la diplomacia entre socios reales en el mundo real. Canadá ha llegado a la misma conclusión por razones propias. El 70% de las exportaciones canadienses tienen como destino el mercado estadounidense. Esa dependencia podría interpretarse como una vulnerabilidad que Washington puede explotar en la negociación, pero también es exactamente el incentivo por el que Canadá no va a permitir que el TMEC sea desmantelado por ninguna administración sin una resistencia que haga el costo político de esa decisión visible para los propios votantes estadounidenses, cuyos empleos dependen del acceso a los mercados canadiense y mexicano. La unión práctica de México y Canadá en este proceso no es diplomática en el sentido ceremonial de las declaraciones conjuntas. Es estructural. 2 países que tienen razones independientes para defender el mismo principio, que la estabilidad del marco comercial regional no puede ser rehén de los ciclos electorales de ninguno de los 3 países. El escenario que las negociaciones de julio de 2026 van a definir tiene 2 salidas posibles con consecuencias muy distintas. Si la sensatez económica prevalece sobre la retórica proteccionista y el tratado se renueva con un horizonte de largo plazo que dé certeza a las inversiones,
Norteamérica tiene la oportunidad de consolidarse como la región productiva más resiliente del planeta en el contexto de las disrupciones geopolíticas que reconfiguran las cadenas de suministro globales. El nearshoring, que ya está transformando el mapa industrial de varios estados mexicanos, se aceleraría con consecuencias para la distribución productiva de la región que se medirían en décadas. La integración industrial se profundizaría a un nivel que haría irreversible la interdependencia. Y la región completa llegaría a la segunda mitad del siglo XXI con una base productiva que ninguna otra zona geográfica del planeta puede replicar con la misma combinación de escala, calificación de la mano de obra y proximidad al mercado más grande del mundo. Si en cambio la retórica proteccionista lleva a aranceles punitivos que interrumpen la integración industrial que se construyó durante 3 décadas de trabajo sostenido, las consecuencias no se quedarán en los libros de economía, se sentirán en el costo de la canasta básica, en las tasas de empleo de estados, que son la base electoral del propio republicanismo como Texas, Michigan y Ohio, y en la capacidad de las empresas estadounidenses de competir con las cadenas de producción asiáticas que no tendrán el mismo costo arancelario. Eso es lo que hace que las amenazas de aranceles del 20 o 30% que aparecen en los discursos sean, en gran medida, imposibles de implementar sin causar el tipo de daño económico inmediato que ningún gobierno que quiera ganar la siguiente elección puede permitirse. La presión combinada de los mercados financieros y de los propios empresarios estadounidenses que dependen de las cadenas integradas va a ser el factor que determine hasta dónde puede llegar el proteccionismo antes de que la realidad económica lo frene con sus propias consecuencias. México llega a esa revisión más preparado que en cualquier negociación anterior de este tipo, con un equipo técnico que conoce los detalles del tratado en todos sus sectores y en todas sus cláusulas, con una presidenta que entiende la dimensión científica y técnica de los argumentos, y que los comunica con la precisión de quien los domina, y con una posición negociadora respaldada por los datos de la integración real que no puede ser desacreditada con retórica. La soberanía que México defiende en esta mesa no es el nacionalismo de los años 70 que cerraba la economía al exterior. Es la soberanía de un país que sabe lo que tiene, que conoce lo que aporta y que no está dispuesto a ceder ese reconocimiento como condición de la renovación de un acuerdo que Estados Unidos necesita tanto como México para seguir siendo competitivo en el mundo que viene. El caso del sector agrícola ilustra la interdependencia de una manera que los consumidores estadounidenses pueden sentir directamente en el supermercado. México es el principal proveedor de tomates, aguacates, fresas, pepinos, pimientos y docenas de otros productos frescos que abastecen la dieta cotidiana de cientos de millones de estadounidenses durante todo el año. Esa disponibilidad de productos frescos a precios accesibles durante los 12 meses del año no existiría sin la integración que el TEMEC permite, que hace que la producción agrícola mexicana llegue al mercado estadounidense con la velocidad, la variedad y la escala que el consumidor da por sentada sin preguntarse de dónde viene. Aranceles punitivos sobre esas importaciones no crean producción agrícola interna en Estados Unidos que compense el déficit. La geografía y el clima no cambian por decreto. Lo que sí crean es inflación en la canasta básica que afecta de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos en los propios Estados Unidos, que son precisamente la base electoral que la retórica proteccionista dice defender con más énfasis. Ese es el tipo de contradicción interna que hace que los aranceles masivos sean políticamente costosos para quien los impone, no solo para quien los recibe. La dimensión energética de la negociación también merece atención porque es el punto donde la línea roja mexicana es más visible y más difícil de mover. México produce petróleo, gas y energía eléctrica que el mercado norteamericano consume. La integración energética de la región, especialmente con el sureste de los Estados Unidos y con los estados del suroeste, crea una interdependencia que va en ambas direcciones. La política energética de la Cuarta Transformación, que recuperó el control estatal sobre los recursos naturales estratégicos y frenó la reforma que habría entregado una porción mayor del sector a operadores privados internacionales, es exactamente el tema en el que Washington ejerce la presión más sostenida en la mesa de negociación.
Pero es también el tema en el que México tiene más claridad sobre lo que no va a ceder bajo ninguna presión arancelaria, porque la soberanía energética no es una posición negociable para ningún gobierno mexicano que quiera mantener la coherencia con sus propios ciudadanos y con los compromisos que lo llevaron al poder. Sheinbaum ha mantenido esa postura energética con la misma consistencia con que ha mantenido la de coordinación sin subordinación en materia de seguridad. Y en ambos casos, la firmeza ha producido el mismo resultado, el reconocimiento, a veces a regañadientes, de que México es un socio que tiene sus propios principios y que esos principios no se compran con amenazas arancelarias. Lo que julio de 2026 va a revelar no es solo el estado del TEMEC, va a revelar si la política comercial de la mayor potencia económica del mundo puede ser moderada por la presión combinada de sus dos vecinos, de sus propios empresarios y de la lógica de los mercados globales. Hay razones históricas recientes y concretas para pensar que sí. Los precedentes de los últimos años muestran que las amenazas arancelarias más agresivas se moderaron cuando el análisis del impacto sobre sectores específicos de la economía estadounidense hizo visible el costo real de implementarlas. La diferencia en julio de 2026 es que México llega con más poder negociador que en cualquier revisión anterior, porque tiene el registro de los últimos años de su desempeño como socio comercial principal de los Estados Unidos para respaldarlo. Los datos son el argumento más difícil de refutar en cualquier mesa de negociación seria, y en esta negociación, los datos están claramente del lado de quien defiende la integración. La soberanía que México defiende en esta revisión del TEMEC no es el nacionalismo económico de las décadas anteriores que cerraba fronteras y rechazaba la inversión extranjera. Es la soberanía de un país integrado en la economía global que sabe lo que tiene, que conoce el valor real de lo que aporta a la región y que no está dispuesto a ceder ese reconocimiento como condición de la renovación de un acuerdo que los tres países necesitan. Esa distinción es la que hace que la postura de Sheinbaum sea difícil de atacar con los argumentos del proteccionismo. México no está cerrado al mundo, está abierto al mundo en sus propios términos, y esos términos respaldados por $1.903.000 millones en comercio anual y por la posición de México como principal socio comercial de los Estados Unidos. Son exactamente los que Washington va a tener que respetar si quiere seguir teniendo al socio más confiable y más integrado que la economía norteamericana tiene disponible en el mundo que viene.